En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, más de 6 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, sus tierras y territorios, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus formas de vida. Para quienes se han visto forzados a desplazarse dentro del país, se han encontrado con una política pública insuficiente, en muchas ocasiones inexistente. El desplazamiento ha afectado a las vidas de colombianos y colombianas que durante décadas han vivido las consecuencias de una guerra que aún no termina. A pesar de que la crisis humanitaria ha puesto a Colombia en el centro de atención de la comunidad internacional en los últimos años, durante la mayor parte del siglo XX, el desplazamiento forzado permaneció como una problemática inadvertida, invisible y en muchos casos justificada como una consecuencia a las más de 5 décadas continuas de conflicto armado interno. Desde los inicios del conflicto armado, el desplazamiento como delito de lesa humanidad se ha manifestado como el resultado de la degradación de la guerra y la intensidad de sus efectos contra la población civil. En distintos niveles y con distintos grados de responsabilidad, todos los actores armados, tanto legales como ilegales, han sido responsables del desplazamiento forzado de la población a partir de distintas prácticas violentas, como las masacres, provocadas y promovidas por empresas criminales conformadas por alianzas entre distintos actores, narcotraficantes, empresarios y políticos, por motivaciones ideológicas y políticas, y también por motivaciones económicas que se desenvuelven en un modelo de acumulación y apropiación de poder y riqueza. Abandone nuestras tierras. Tiene 24 horas para recoger lo que pueda y largarse. Esa es la sentencia que han recibido millones de colombianos tras más de 5 décadas de conflicto armado interno, y dentro de ellos, los participantes de la cruel historia de la que les hablaremos a continuación. El desplazamiento forzado es una de las tantas consecuencias del conflicto armado interno. En el mundo se presentan más de 70 millones de desplazados. Colombia ocupa un penoso primer lugar, con más del 10% de esta cifra. Para el año 2013, Colombia ocupaba la segunda posición con 5.5 millones de desplazados. Esto quiere decir que en menos de 3 años, esta cifra ha aumentado en más de 1 millón de personas desplazadas. Estas personas que se ven obligadas a abandonar sus tierras creen encontrar en una ciudad como Bogotá la oportunidad para reconstruir sus vidas. Una ciudad donde no exista la violencia, donde haya unas políticas que los puedan acoger, una sociedad que los reciba, pero lo que encuentran es todo lo contrario. Un gobierno que los abandona, una sociedad que no los acoge y unas políticas que no los tienen en cuenta. Orgullo de nuestra propia raza. Veneración a nuestras tumbas. Atención, atención. Hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaba de ser Luego de la muerte de Gaitán, estalla la violencia entre liberales y conservadores. Los liberales, que habían tenido el poder hasta ese momento, son derrocados por el nuevo gobierno conservador. Y es así como los conservadores agrupados empiezan a cobrar viejas rencillas contra todos los que decían ser liberales, originando a los chulavitas. Este fenómeno se dio fuertemente en el departamento del Tolima, en la vereda Balsillas, municipio de Ataco, donde grupos armados ilegales, de lo que también se les llama hoy paramilitares, entraban a las veredas y atacaban y mataban a todo cuanto decía ser liberal. Los mataban, los aniquilaban y los sometían, obligándolos al desplazamiento forzado.
ya que acaban con todas y cada una de sus propiedades. Los liberales, destruidos y muchas veces heridos, eran obligados a comenzar una nueva vida en cualquier lugar del país, originando así el fenómeno del desplazamiento forzado, un fenómeno en el cual Colombia ostenta el segundo lugar a nivel mundial, por mayor cantidad de desplazados internos en el país. Un papel fundamental en la historia del conflicto en Colombia, lo que es Gaitania, Planada, Marquetalia, por la posición geográfica que hay acá. Geográficamente, el sur del Tolima se caracteriza por ser una zona de difícil acceso, con picos montañosos de hasta 5.000 metros y temperaturas que llegan incluso a los 40 grados centígrados. Lo conforman 9 municipios: Ataco, Chaparral, Collaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Río Blanco, Roncesvalles y San Antonio. Bueno, mire, como primera medida, yo soy del Tolima. Soy nacido en un pueblito que se llama Rovira. En el año 50, 24 de diciembre de 1950, nos llegó la famosa chulavita, porque resulta que nosotros somos una familia liberal. Y las chulavitas pues eran mandados por el conservatismo, porque tenían que acabar con los liberales en ese cañón, o no sé si en todas partes. De todas maneras llegaron, el 23 por la tarde llegaron y requisaron la casa, se llevaron los cuchillos, lo que había de la cocina, todo, y se fueron. El 24, estando nosotros en el acostumbrado almuerzo de Nochebuena, y mi padre tenía la costumbre de hacer la lechona e invitar a los vecinos al almuerzo. Nosotros habíamos almorzado y a las 2 de la tarde, el 24 de diciembre, cuando vimos que bajaba un grupo de gente armada y uniformados, y cuando contamos que todas las familias de los vecinos, amigos, estaban, la casa de nosotros, una casa en un potrero, una casa grande, chambranado, y estaban reposando el almuerzo todos así charlando sobre el chambranado. Cuando bajaban esa gente uniformada y a la carrera por un filo abajo por el lindero de la finca. Y resulta que ahí, dentro de esa gente, iba un compadre de mi papá y les dijo que dispararan, que todo lo que había era guerrilla. Cuando se oía nombrar ya la famosa guerrilla que estaba empezando por ahí, en ese sector. Entonces le creyeron y nos agarraron a plomo allá en la casa a las 2 de la tarde. Y nos hicieron encerrar, detrás de la casa había una zanja por donde corría el agua y se metió la gente. Afortunadamente no nos mataban a ninguno ahí. Nos mataron 5 vacas en la ramada, sí, 5 vacas de las que se ordeñaban ahí. Entonces, esa fue la causa para nosotros tener que abandonar. Nosotros al otro día, ni cortos ni perezosos, nos fuimos con lo que se pudo llevar en un caballito que nos habían dejado porque las bestias se lo llevaron ese mismo día. Para ellos viajar, se llevaron 14 bestias que teníamos, que las llevaron. Nos dejaron un caballito y en ese caballito se pudo sacar algo de lo que fue ropita y toda cosa de mi mamá, las muchachas, las hermanas mías. Nosotros somos 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Nos vinimos para Rovira. Al otro día volvimos a regresar a la finca y que a traer lo que había pues quedado allá y no había nada. Le han metido candela a la casa. Esa fue la causa por la cual me tocó que derrotarme de allá. Mi papá vino para acá, para Ibagué, a trabajar por ahí en construcciones viejo. Y yo me fui para el Quindío. Estuve unos días en el Quindío, unos años. Y después, cuando les digo, me retiré hacia la costa, al departamento del Cesar, cuando eso no era el Cesar todavía, eso era Magdalena. Esta canción es inédita, tiene que darla a grabar. Esta canción es inédita, tiene que darla a grabar, para que la escuchen en Colombia y nunca la vayan a olvidar. Para que la escuchen en Colombia y nunca la vayan a olvidar.
¿Ya qué edad tenía don Benedicto en esa época? Tenía 10 años. Ya después de 10 años. ¿Pero usted estaba estudiando o se dedicaba solo al campo No, por también? allá no estudiaba uno. No había formas de había- estudio en esa época. No había donde estudiar. No habían escuelitas por ahí cerca. Nada. No se veía todavía. Había una, pero eso no había forma de estudiar. Se estudiaba muy poco. Ahí en la vereda eso no había casi. O sea que don Benedicto no alcanzó a estudiar No, nada. no alcancé a estudiar nada. Y a la edad de 10 años vivía con su papá y su Ya ahí mamá. vivíamos, pero ya entonces ya se empezó la violencia. Subía la chulavita prácticamente a buscar gente para matar, porque eso era lo que hacían. Ellos eran quienes, gente... Como era una guerra esa era una guerra de colores políticos, entre liberales y liberales y conservadores. conservadores. Entonces, en ese régimen que había, tenían el pacto, entre ellos era acabar con el liberalismo. O sea, los chulavitas eran como conservadores, ¿sí? Esos eran Grupo de conservadores. conservadores. Sí, eso fue una fuerza. Eso fue una fuerza que sacaron los presidentes, que en esa época me parece que era que la había. Sí, sí. Y ya eso se fue poniendo muy terrible hasta cuando cogió el mando Güero Espinilla. Y entonces ya fue mandado todas esas tierras por el ejército y eso siempre tenían preferencia, era por los grupos armados ilegales. Sí, sí. Y por ejemplo en su casa, su familia, en esa época, ¿hubo violencia en esa época? ¿Le sucedió algo a su familia? Claro, nosotros ya en el 50 eso se empezó por el del 53 en adelante más grave, ¿no? Ya eso mataban mucha gente por ahí, en los caminos, en las veredas. Ya en el 56 de Valsilla de Ataco que mataron a mi suegra. En un camino. Sí, en el camino. Ella iba a vender café y le salieron al camino y la mataron y le robaron todo lo que llevaba. Y un compañerito que llevaba, un niño que llevaba acompañándolo. Eso fue como en marzo. Y eso fue ya en el 56, marzo del 56. Y el 2 ya del mismo año, el 2 de diciembre del mismo año, nos llegaron a nosotros a la casa. Les llegaron hasta la finca. Sí. Y ahí entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Nosotros nos llegaron a las 5 de la tarde. Mi papá había acabado de llegar del pueblo. Y eso empezaron de una vez matando el que había, el que encontraron. Que se moviera. Sí, mataron 3 trabajadores y mi papá y 2 hermanos. Los mayores. El mayor y uno de los pequeñitos. Uno tenía 5 años me parece. Y yo quedé herido, me pegaron 5 tiros. ¿Usted estaba en ese momento en la casa también? Claro, yo estaba ahí y salí corriendo, pero para la donde estábamos encerrados más. Me pegaron 5 tiros ahí, en ese momento me pegaron 3 tiros de carabina. O sea, usted salió corriendo ya herido. Sí, ya, y me devolví y entonces la de vuelta fue que me pegaron los 2 tiros de escopeta. Y quedé herido, quedé en una quebradita hasta las 9 de la mañana el otro día. Sí, eso es muy cruel, eso. ¿Y cómo hizo entonces para sobrevivir? O sea, ¿quedó en la quebrada y lo auxiliaron al día siguiente o usted solo Mis se- hermanos Justo y Alirio, fueron como hasta las 9 de la mañana el otro día, que ya fue el
el ejército a recoger todos esos muertos, porque de ahí salieron para otro punto. Esa veredita era la cabecera de Balsillas, y para el norte de la vereda, de ahí salieron y mataron como unos 77 personas. ¿En un solo día? ¿En una sola En la tarde? misma noche. La misma noche. De ahí salieron, los que completaron el otro día, eran 85 muertos por todo. Por toda la vereda. Sí, una misma ¿Y noche. sus hermanos cómo se salvaron? ¿Cómo hicieron? ¿No estaban en Se la casa? alcanzaron a salir, se alcanzaron a ir. No estaban en la casa en ese momento. Sí, y los hermanitos menores, fue Narciso y Pompilio. Como mi padre había acabado de llegar del pueblo y tenía que mandar a soltar unas bestias, unos caballos al potrero, se montaron en un caballo y resulta que no cupieron sino 3 al caballo, y el que mataron fue el que quedó ahí, El que no ocupó en el caballo. no ocupó en el caballo. Sí. Y los otros 2 hermanos que se salvaron fue por eso, porque cuando ellos estaban soltando el caballo, sintieron el tiroteo, y entonces ya pues, se asustaron y quedaron, no se fueron para la casa y no Se quedaron. escondieron por allá. Eso, se escondieron. Para que no lo descubrieran. Sí. Sí. Y luego de eso, ¿hubo algún tipo de justicia? No, eso no había justicia de nada, porque eso es lo que mucha gente no entiende lo que ha sido las autoridades en Colombia. Quedó impune todas esas matanzas. Impune porque en esa época nos había mandado, ya cuando el gobierno de Rojas Pinilla mandó un puesto de ejército que quedaba a 15 minutos de ahí de la casa donde me hicieron, donde hubo la matazón, a donde estaba el puesto. Y resulta de que iba mucho, dentro de los delincuentes que fueron a la casa iban soldados del puesto también. Ah, y era en compañía con el ejército. Eso era con Implicados también el ejército. sí. ¿Y cómo hizo usted para salir de la vida rural a la ciudad? ¿Cómo? Eso es una historia Ya usted no pudo volver a su tierra ni nada. esa es una historia muy larga, porque después yo quedé herido, que inclusive yo vine mis hermanos me sacaron otro día, y la gente que fue a ayudar a sacar los muertos. Y entonces me trajeron para el Ataco y me echaron para Girardot. Yo duré en el hospital, hospitalizado un mes, que inclusive ahí la única persona que me fue a ver ahí al hospital fue Manuel Patarroyo, Científico. que ellos eran muy amigos, el papá del científico. Ah, el papá. Ellos eran muy amigos con mi papá, que mi papá él tenía un almacén en el Ataco, y él le compraba el café y Era cliente de él. a la vez se le vendía el mercado, sí, Sí. y entonces fue el único que me fue a ver al hospital allá, Y ahí se recuperó usted en el que hospital. inclusive me dijo que cuando saliera que me podía ir para allá, para donde él, pero yo no, con ese trauma que tenía, No yo quería volver ya no, por ese sector. no, claro que ya él me quería recibir, era ahí en Girardot, porque él tenía un hotel ahí en Girardot, y me dijo, cuando salga de aquí, váyase por el camino, yo me hago de cargo de usted. Pero entonces yo no siempre el apego uno de la familia. Sí. Me devolví para allá, ya cuando se compuso algo, nos volvimos para la misma vereda. Pero entonces eso siempre no dejaba de ser un problema. Y entonces ya, si no era, no, lo que ha pasado siempre, si pasa la guerrilla, ya queda uno fichado del ejército. Si pasa el ejército, entonces viene la guerrilla, que así pasaba en eso. Ya lo acusan de que los está ayudando. Sí, todo eso era no. Entonces ya después, cuando ya duramos siempre bastante insistiendo otra vez, pero ya no se pudo vivir.
Entonces cuando resolví venirme para acá, para Bogotá, A buscar vida nueva. a buscar vida nueva. Entonces yo duré aquí, me traje la señora y al niño, que no tenía un niño. Entonces ya aquí fue que duré 6 meses trabajando y antes fui y me traje a todos los hermanos y a mi mamá. Logró traer toda la familia. Eso, hasta lo presente ya. ¿Y cómo se ha sentido en Bogotá? ¿Ha sido una ciudad muy ingrata con usted? Pues no, mire que de Bogotá ha sido buena para vivir, sino que ahora en estos últimos años que se ha puesto muy difícil. De acuerdo de que no hay justicia. O la justicia la hay, pero no la aplican. ¿Cree usted que ha cambiado algo la situación de la justicia de los años 50 ahorita a esta época? ¿O la situación de las peleas entre liberales y conservadores? Sí, ya cambió, porque era que en esa época la guerrilla sí tenía unas doctrinas diferentes, o unas, ¿cómo lo digo? Filosofía, un Una pensamiento. filosofía, un pensamiento diferente. Sino que ya con el tiempo ya fue surgiendo también el problema de la droga, el narcotráfico, entonces ya se fue complicando. Pero en esa época la guerrilla sí hacía por defender, porque es que yo no le contaba a usted que la guerrilla se hizo. Yo sí sé cómo se hizo la guerrilla. La guerrilla se hizo de los mismos campesinos, de los mismos jóvenes, para defenderse la chulavita que subía a esas veredas a matar a la gente, a matar a los liberales. Entonces se resolvieron Defenderse por sí. hacer los grupitos y esperar a la chulavista en los caminos, y también los asaltaron y les daban las armas. Y ya armados, digo que se hizo la guerrilla Empezaron los grupos. para defenderse ellos mismos en las veredas. Ya entonces ya la chulavita ya lo pensaba para entrar a las veredas, ya entonces ya tenía que entrar a... Pero de todas maneras, siempre el campesino es el que ha llevado del bulto. Y actualmente Y todavía actualmente todavía. sigue en la misma situación. Actualmente todavía, sí, rogando a Dios que este proceso de paz sirva para algo. De pronto hay la esperanza de que Sí, esa es cambie. la esperanza. Sí. Bueno, Benedicto, entonces muchas gracias por su testimonio. Bueno, y Wilson. yo sé que hay muchas cosas por contar, pero el No, tiempo es muy limitado. faltaría, no, Es una historia muy larga y muchas. le agradezco por este tiempo que nos dedicó. Esperemos que este testimonio nos sirva a todos para conocer un poco Sí, lo que es. un testimonio vivido en carne propia. No es lo que nos cuentan los libros, Lo sino que es la un realidad, testimonio sí, que es la realidad. Muchas gracias, don Benedicto. Bueno, Wilson, a la orden. Bueno, gracias. Ya concluyendo, es importante hacer énfasis en que la sociedad colombiana tiene Alzheimer, ¿no? Está acostumbrado a olvidarse de esos pequeños momentos de historia que forman en sí lo que nos hace colombianos, la esencia de lo que en sí es Colombia, ¿no? Aquello que muestra la prensa y que varios entes manipulan en todos los medios de comunicación oficiales. Sabemos que en la oralidad, en el empirismo está ese segmento de historia que se escapa, la voz alternativa. Y es importante mantener esto, puesto que la historia se cuenta a gusto del que la quiere contar. Es necesario escuchar otras alternativas, escuchar el modo de ver ese acontecimiento por parte de los demás. Aparte, creo que la paz es algo efímero si realmente no conocemos. Será algo efímero si realmente no tenemos identidad de aquello que sucedió y tenemos ese anhelo porque no se vuelva a repetir esta situación y que realmente el acuerdo bilateral
sea favoreciendo a todos los colombianos realmente y que no sea algo por ganarse el Nobel o por tener unos milloncitos de... En el contexto actual del país, el proceso de paz, que es casi una realidad, debe ser la oportunidad para que todos los colombianos nos unamos y que estos millones de desplazados puedan volver a sus hogares y puedan ahora sí poder reconstruir sus vidas y ayudar a la construcción de una paz estable y duradera.